Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión haciendo entrega de la segunda parte de nuestra serie temática sobre quién era Jesús. En esta ocasión vamos a adentrarnos en este estudio, en su segunda parte, deseando que la gracia, el favor del Todopoderoso, Abba, sea con cada uno de ustedes y que la paz del Mesías pueda arbitrar, pueda gobernar, pueda regir cada uno de sus pensamientos para aquellos designios y propósitos divinos para su vida. Bien, en esta ocasión entonces vamos a adentrarnos a este tema. En el tema anterior habíamos enfocado el estudio sobre el origen real, vamos a decirlo así, el origen real del Mesías, donde Jesús pertenece sin duda alguna al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, pero pertenece a una dinastía real. Es decir, Jesús pertenece a la casa de David y por ende Jesús es un príncipe davídico, por así decirlo, ¿no? Según habíamos abordado este tema, según el Evangelio de Lucas, aunque su origen no fue un origen natural, común, como todos los seres humanos venimos a este mundo, sino que aunque Jesús, según el relato de Lucas, fue concebido directamente por la intervención del Todopoderoso, es decir, del Espíritu Santo, ¿ok? Sin embargo, Jesús es insertado dentro de un contexto familiar real. En este caso, su padre Joseph pertenece pues a la casa de David y por eso a Jesús era conocido como Yeshua ben David, es decir, el hijo de David. Él siempre en los evangelios se narra, especialmente en los sinópticos, se narra que a él se le llamaba hijo de David. Ahora, en esta sección vamos a desmontar un mito, vamos a desmontarlo a la luz de este pasaje y vamos a centrarnos en Mateo capítulo 2, donde vamos a desmontar el mito de que Jesús era de una condición socioeconómica humilde. Con esto quiero decir de pocos o de escasísimos recursos. Y, y aquí vamos a desmontar este mito donde vamos a demostrar que es todo lo contrario. ¿Ok? Es todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces se lee pasajes y se maximiza ciertos pasajes desconociendo otros aspectos, ¿ok? Desde su contexto social o historiográfico, ¿no? De la época. Pero aquí en Mateo capítulo 2 verso 1 vamos a centrarnos ahora en el documento de que la tradición le atribuye a Leví ben Alfeo, que es uno de los 12 apóstoles, uno de los testigos oculares, donde narra un suceso que dice de la siguiente manera. Dice, Yeshua nació en Belén de Judea. Recuerden que Belén es la ciudad donde también nace el rey David. Y aquí hay obviamente, una conexión, ¿no? Pero Yeshua nace en Belén o en Beit Lehem. Beit Lehem significa casa
de la abundancia o casa del pan, casa del alimento, es decir, una forma de decir un hebraísmo, una forma de decir de la casa de la abundancia, ¿no? Ya eso te dice mucho. El hecho de que nazca en Beit Lehem, aunque es la más pequeña, pero su nombre, eso es lo que significa, casa de la abundancia, casa del pan, casa del alimento. Pero nace en días del rey Herodes. Nacen en los días del rey Herodes. Sabemos que el rey Herodes eh, no era, no era el rey legítimo de Israel. Es rey allí en conchupancia, vamos a decirlo así. Eh, digamos, es un rey vasallo sujeto a Roma, puesto allí precisamente por los romanos. Herodes, pues, con intrigas, con asesinatos, corruptamente logra alcanzar ese estatus, ese poder dentro de Israel, en este caso de la tierra de Judea, y gana, pues, en este caso el favor del emperador, ¿no? Por eso es rey. Pero él es idumeo, él no pertenece al linaje davídico, ni siquiera, primero, no es judío, no pertenece a Israel, segundo, no es descendiente de la casa de David. Así que es un rey ilegítimo. Aparte de eso, ¿cuál era la situación socioeconómica de Israel durante, digamos, la hegemonía del rey Herodes? Bueno, Herodes, aquí vamos a analizar un poco el contexto historiográfico. Herodes gobernaba como un rey cliente de César Augusto, que en ese entonces fungía como emperador. ¿Okay? Herodes muere, Herodes muere alrededor, según la historia, él comienza sus funciones a fungir como rey alrededor del año 37, alrededor del año 37 antes de la era común, hasta el año 4 exactamente. Así que Yeshua no pudo haber nacido exactamente el año 4, porque el año 4 es el año donde el rey Herodes muere y es reemplazado eh, eh, por su hijo, ¿no? Que toma en este caso el reinado. Eh, Así que Herodes gobernaba como rey cliente de César Augusto, lo que le daba autoridad para recaudar impuestos. Los impuestos era, por así decirlo, aunque tenía varias fuentes de ingreso, pero los impuestos era uno de los principales fuentes de ingresos para el gobierno del rey Herodes. Ahora, habían varios tipos de impuestos. Había impuestos sobre la tierra, es decir, para los agricultores. Había impuestos personales para los trabajadores común del pueblo y también impuestos sobre el comercio, ¿ok? La compra-venta y también para el transporte. Eso significaba que prácticamente toda la población de Israel, toda la población judía, contribuía desde mayor hasta el menor rango social o estatus social, contribuía a su riqueza. ¿Ok? Por eso el tema de los impuestos era un tema muy sensible para la economía judía. De allí los levantamientos, porque esto era asfixiante, ¿no? Entre alrededor de entre un 20 al 40% era los impuestos que se cobraban al pueblo, entre un 20 y un 40%.
bueno, en actual España, Portugal, más o menos es el mismo, viene siendo el mismo porcentaje, ¿no? Así que esto era bastante rudo eh, para los judíos, por eso que hubo un grupo que se levantaba en contra del imperio, los famosos celotes, es decir, los celosos de la nación, los celosos de Dios, ¿no? Los que tenían como prototipo de su rebelión nada más y nada menos que al Pinjas o Fines, o aquel Pinjas que tomó la lanza contra aquella pareja fornicaria en números 25, ¿no? E hizo juicio y ganó el pacto del sacerdocio eterno, ¿no? El hijo de Eleazar, Pinjas. Entonces, que era un celoso por el eterno. Y bueno, este grupo de celotas celaban pues por la emancipación del yugo del imperio romano sobre el pueblo judío, porque el tema de los impuestos era un tema sensible y era promotor el rey Herodes de estos impuestos. Claro, en parte esas contribuciones benefició al templo, por ejemplo, el famoso segundo templo hizo algunos arreglos, por eso se le llegó a llamar el templo de Herodes. Ok, hizo ciertos arreglos allí, que bueno, no voy a entrar en detalle, a cambio de que el rey de Herodes, pues por supuesto, también recaudaba impuestos para Roma, le daba un porcentaje, creo que el 20% según algunos eruditos de la materia, un 20% contribuía pues al imperio romano. Bueno, Roma le brindaba al rey Herodes estabilidad política, protección militar y acceso a redes económicas del imperio. A cambio, pues Herodes mantenía el orden y pagaba, obviamente, un impuesto, un tributo. Ahora, para un campesino separaba su cosecha en tres partes con el tema de los impuestos. Una parte iba para Roma, recuerden aquella acusación contra el maestro de la moneda, ¿no? De la inscripción, ¿no? Da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Bueno, un campesino apartaba su cosecha en tres partes. Una parte para Roma, otra parte iba para Herodes y por supuesto el diezmo para el templo. ¿Ok? Y obviamente en este caso el impuesto romano y el impuesto de Herodes, los impuestos crecían con el tiempo, ¿no? Así que era bastante asfixiante la situación. Bueno, ese era el contexto, digamos, socioeconómico de la época y pues en ese contexto nace Yeshua en Bethlehem, en días del rey Herodes, es decir, posiblemente un poco antes del año 4. Luego dice que aquí unos magoi, según el texto griego, según el manuscrito griego, la palabra magoi, de donde traducen magos. Solo que para nuestro contexto cultural, mago es aquel que practica la magia. No así en un contexto oriental, ¿ok? O un contexto del antiguo cercano oriente. Mago no es el que practica magia, sino era el término magoi, que es el plural, se refiere a un grupo de sabios, a unos intelectuales que vinieron del oriente en el contexto persa y en el contexto caldeo babilonio se denominaba magoi a personas de influencia por su riqueza, es decir, gente de noble alcurnia y también gente sabia, gente erudita en materia ya sea de astronomía, astrología, lengua, literatura, etcétera.
¿ok? Es decir, gente influyente por su saber en la materia que sea e influyente, como hoy en día sería un influencer, ¿no? Pero era un influencer por su riqueza, es decir, por su poder económico o adquisitivo, como también por su saber. Ok, estos sabios vinieron del oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Imagínate tú esto, porque Herodes era el rey. Y decir esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es una bomba atómica. Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para honrarle, para postrarnos, ¿no? En señal de honra. Eh, la palabra aquí, o algunas versiones traducen a adorarle, ¿no? Pero en realidad en griego la palabra proskunes significa es postrarse. Pero era común en el antiguo cercano oriente, en señal de honra, postrarse ante un rey. Era común y eso no era adoración. En ciertos contextos podría ser adoración, pero no en este caso, ¿no? Eh, porque hemos visto su estrella en el oriente. No voy a entrar en materia qué estrella, si eso es literal, si eso no voy a enfocarme allí, porque el enfoque del tema o del estudio va en otra dirección. Pero bueno, esto sacude, digamos, a Jerusalén y sus alrededores. Bueno, voy a citar a la autora adventista Elena White, que justamente se adecúa al contexto social explicando quiénes eran estos magoi, ¿ok? Estos magos, que aquí se traduce en ciertas versiones, o magoi, utilizando la palabra griega, ¿no? Citando su libro El deseado de todas las gentes, página 41, párrafo segundo en la versión electrónica, dice, los magos del oriente eran filósofos, es decir, amantes del saber, amigos del saber. Y esta gente, dice, pertenecían a la clase numerosa e influyente, pues eso es un magoi. En el contexto del antiguo cercano oriente, un magoi era eso, un influyente, ¿no? Que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Esto esta explicación es contundente. Eso es lo que es un magoi en el contexto social de la época. No es un mago, sino un, una persona influyente, un grupo de hombres, una clase de hombres, una sociedad élite, por así decirlo, que eran destacados por su riqueza, por su poder económico, como también por su saber. Y entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo, o sea, había como todos ahí, de todo ahí en la viña del Señor hay gente que abusa, se aprovecha de su ventaja para cometer abusos, otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia, o sea, eran teístas, creían en un Dios supremo y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos, es decir, los sabios que vinieron a Jesús. Eso es lo que es un mago. ¿Okay? Esta explicación de esta autora es genial. ¿Okay? Eso es lo que es un mago. Así que no eran tres reyes magos, porque el texto nos dice que eran reyes, no eran tres reyes, ni eran tres tampoco, ¿ok? Según la tradición eclesiástica
eh, que era Melchor, Baltasar y me acuerdo el otro nombre, ¿no? Eh, Sencillamente, posiblemente era una caravana, ¿no? Posiblemente era una caravana de hombres del Oriente. Y obviamente esta gente estudiaba la profecía. Algunos especulan que pudiera haber sido judíos de Babilonia que habían seguido la tradición de Daniel, Daniel del profeta que escribió el libro de Daniel, ¿no? Algunos dicen que eran judíos que pertenecían, pues que seguían las enseñanzas de Daniel y que estaban atentos a la profecía del libro de Daniel, especialmente las 70 semanas, ¿ok? Las 70 semanas de Daniel. Algunos dicen que eran judíos, otros dicen que no, que posiblemente pues eran hombres que eh, eran no judíos, pues, que estudiaban seguramente las escrituras en la versión de la lengua de la diplomacia, que era la versión de los 70, la Septuaginta. Bueno, de una u otra forma, igual eran estudiantes de la profecía bíblica, ¿ok? Entonces, cuando el rey Herodes oyó esto, obviamente, imagínate dónde ha nacido el rey de los judíos, se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, con esta llegada de esta caravana de sabios, hombres de alta alcurnia, y con esta semejante pregunta, pues eso conmovió a los cimientos de Herodes y de toda la población. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes, el rey Herodes convoca a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, ¿okay? A los maestros del pueblo, maestros de Torah, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron en Belén de Judea o de Yehudá, porque así está escrito por el profeta. Esta profecía está en Miqueas capítulo 5, verso 2, o el Sefer Miká. Miká significa, es una pregunta. Mijá en hebreo significa quién es como. En este caso, quién es como Yahvé, quién es como Hashem, como el Eterno. De ahí donde viene la palabra Micael o Mijael, quien como Dios. Y Mija es quien como Adonai, ¿no? Es lo que significa el nombre del profeta. Y tú, Beit Lehem, en la tierra de Yehudá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Esta cita es una cita textual de la Septuaginta, no de la versión hebrea, el famoso texto masorético, ¿no? No, procede de la versión de los 70, viene de la Septuaginta, del griego. Ok, esto es una cita textual de la Septuaginta, para para que lo sepan. Bueno, con esto entonces el rey Herodes les pide, pues, que ellos se dirigen hacia Belén. Bueno, se dirigen según la estrella le indica, hacia el lugar donde está el niño. Y el rey Herodes, ya ustedes saben, les pide que si logran encontrar al niño, que le dieran aviso al rey, pues para también ir a honrarle. Pero aunque las intenciones eran otras, ya sabemos la historia. Bueno, la estrella, según la narrativa, llega a Belén, al lugar justamente donde estaba el niño con su madre,
Y el texto dice, y aquí es donde yo me quiero centrar. Llego al punto central del tema. Dice, cuando entraron en la casa, noten que ya no es en el pesebre, como dice Lucas, ok, posiblemente hayan pasado días, meses o un año, 2 años, no sabemos el tiempo, pero obviamente no fue en el momento del nacimiento, sino fueron algunos días después. Pudiera haber sido meses, un año, 2 años, pero pasó un tiempo. Dice, cuando entraron en la casa, pero estaban en una casa, oikos, ok, vieron al niño con Miriam, su madre, y postrándose le honraron. Y noten, entonces abrieron sus tesoros. Obviamente esta gente era una gente adinerada. Estos magoi, estos sabios del oriente, eran gente adinerados. Algunos dicen que estos tesoros eran el tesoro de Daniel. Algunos dicen esto, no, no puedo decir ni sí ni no, no, no sé. ¿Okay? Pero bueno, algunos especulan que esto pudiera haber sido que sí, no lo sé, no está en el texto, no está confirmado, no, pero bueno, es una especulación. Pero el punto que sin duda es, lo que aquí es indudable o irrefutable, es que estos magoi eran ricos, eran magnates de su, de su territorio, porque dice, entonces abrieron sus tesoros, o sea, de sus tesoros, esta gente tenía tesoros, eran gente pesada en oro, dice aquí, y le ofrecieron presentes de oro, incienso, ok, y mirra, una fortuna. Y aquí derrumbamos el mito. Yeshua, según Lucas, sí, ciertamente los padres de Yeshua eran gente de una condición humilde, porque según la versión de Lucas, la ofrenda que ellos ofrecen por el primogénito, en este caso por Yeshua, ofrecen dos palominos, uno por el hataj, uno por el error, por el fallo, y otro para holocausto, por una ofrenda de elevación o de ascensión. Y ese tipo de ofrenda es la ofrenda el del pobre, ¿ok? Sí, sin duda alguna eran gente humilde, pero aquí les cambió la vida con con esta donación, con este presente real. Es un presente real, porque están reconociendo al niño como rey de los judíos. Así que esta gente o eran prosélitos judíos sin duda alguna, porque para hacer esto es que si no eran judíos eran prosélitos o eran realmente judíos del oriente que vivían en Babilonia y estaban atentos a la profecía. Una de dos, para hacer esto, ¿ok? Pero esta ofrenda, este ofrecimiento, este presente, es un presente para los reyes, un presente real, les cambia la vida. Así que ya no son pobres, no son gente humilde, ya es una gente adinerada. Para que ustedes tengan una estimación, el oro en aquella época se medía por talentos, ¿no? Un talento de oro estaba alrededor de los 35 kilogramos por allí. Un talento de oro, si no, a lo mejor puedo estar equivocado. No hice la tarea de investigar bien, pero para que tengan una idea. No sé cuánto en peso de oro, no tengo el cálculo exacto. Sé que en plata era alrededor de 34 kilogramos. En plata, en oro es más. Pero un trabajador común, un campesino, por ejemplo, ganaba un denario al día. Ese era el salario de un día de trabajo, un denario. Un talento de oro
solamente un talento de oro, que es la cantidad mínima, bueno, llevándolo a lo mínimo. Vamos a suponer que fue un talento de oro, que creo que no fue un solo talento, yo creo que, eh, porque dice que ellos dieron de su tesoro, esta gente era empoderada económicamente, no eran unos simples mortales en el ámbito económico, ¿no? Eran gente influyente, recuerden, eran Magoy, eran gente influyente, o sea, eran gente de peso, ¿no? De influencia social, porque eran ricos, ¿ok? Y no creo que haya sido un talento que le hayan dado al rey, ¿ok? Eso sería una grosería de ofrenda, ¿no? No. Pero para llevarlo a lo más mínimo, un talento de oro equivale a 6.000 denarios. Así que un talento de oro es equivalente a 20 años de salario. Es decir, es una beca de 20 años. Imagínate tú. Solamente el oro. Solamente el oro. Para que tengan una idea, ¿ok? Cuando le ofrecen de sus tesoros, ofrecen oro, no creo que haya sido un solo talento. Así que Jesús fue becado, nada más con el oro tiene. Fue becado de por vida. ¿Ok? Y becado no de condición humilde, que él haya vivido de una condición humilde, aunque no lo creo, no lo creo que haya sido de condición humilde. Yeshua vivió bien, o sea, no pasó necesidad. Pero alguno dirá, pero es que él era carpintero. Mm, Es ignorar el contexto judío. Recuerden que en el contexto judío, todo niño tiene que aprender un oficio industrioso, así sea rico o así sea humilde. Pablo, como fariseo, por ejemplo, era común entre la comunidad de fariseas, hombres sabios de influencia. Algunos eran zapateros, unos eran aguadores, otros herreros, etc. Pablo hacía tiendas, fíjense el oficio de Pablo. El hecho de que haya aprendido un oficio para ganarse la vida, eso no lo hacía menos, eso no significa que Pablo pasaba necesidades, para nada. Estudió con Gamaliel. ¿Sabe lo que significaba estudiar con Gamaliel? Para estudiar con Gamaliel, no. Había que tener recursos para sustentarse durante su estudio, no pagarle a Gamaliel, ¿ok? Aunque los rabinos se le daba aunque a los rabinos de forma voluntaria, aunque algunos rabinos exigían pago de colegiatura, pero para estudiar con Gamaliel tenía que habría uno que pagarse o autosustentarse, por así decirlo, y hay que tener recursos, ¿ok? Así que, pero Pablo aprendió un oficio práctico. Entonces, todo judío tenía que aprender un oficio práctico. En este caso, Yeshua aprendió el oficio de su padre, de Joseph, que era un tectón. Y tectón, para la época, en su contexto, no es un carpintero, sino que es un constructor. De allí viene la palabra arquitectón o arquitecto. Es decir, un maestro constructor. Era un constructor que sí, trabajaba la madera, pero no solo la madera. No solo la madera. ¿Ok? No solo trabajaba la madera. Y por lo tanto, por así decirlo, Joseph tenía su propia empresa de contratista, vamos a decirlo así. Es lo que equivale hoy en día a un contratista. Y un contratista en nuestro contexto, siempre y cuando haya trabajo y quien lo contrate, no vive mal, ¿ok? No vive mal, no la pasa mal. Ok, lo que sí pudiera ser incómodo sería en este caso los impuestos, ¿no? Los impuestos que de seguro ellos pagaban impuestos, pero mi hermano, semejante ofrenda, esto es una fortuna.
Esto les cambió la vida. Presentes de oro, incienso y mirra. Vamos a calcular el incienso. El incienso, aproximadamente una libra de incienso, que es una cantidad mínima, que equivale a 327 gramos, un poco más de un cuarto de kilo, un poquito más de un cuarto de kilo, entre un cuarto a medio kilo de incienso, que es una libra, es la cantidad mínima, podía costar entre 5 y 20 denarios, dependiendo de la calidad y escasez, ¿no? Eso equivale a 5 a 20 días de trabajo. Obviamente no fue una libra que le dieron, eran cantidades industriales, ¿no? La mirra, que era una especie de perfume y era utilizado como medicina y también para embalsamar, era considerado muy valiosa y su estimación de una libra equivalía, solamente una libra equivalía entre 10 a 30 denarios, es decir, 10 a 30 días de salarios. Una libra tenía para un mes, vamos a decirlo así, ¿ok? Para un mes, un día. Algunos dicen, bueno, todo ese tesoro a lo mejor se utilizó porque más adelante la narrativa habla de su ida a Egipto, ¿no? Porque Herodes lo buscaba para asesinarle. Y bueno, pero mi hermano, esto no, por eso fueron a Egipto, sí, porque tenían recursos, ¿ok? Pero eso no significa que este presente se les acabó en Egipto, no. Esto es una esto es una fortuna de por vida, mis estimados. Y ya aquí desmontamos el mito de Jesús no pasó necesidad. No era un hombre que pasó necesidad. De hecho, ya la vestimenta del maestro te dice mucho, porque cuando Jesús es crucificado dice que echaron suerte con su ropa porque era de una tela, era de una tela muy fina. Eso habla de su clase social. O sea, no era una tela de gente común. No era una tela, perdón, de gente común, sino de una persona influyente. Así que, mis queridos, eh, aquí desmontamos el hecho de que Jesús no era humilde. Primero, pertenecía a la aristocracia judía, era un príncipe judío y obviamente Jesús tuvo los recursos de es decir, tuvo la fortuna y los recursos de un príncipe, demostrado acá según los textos bíblicos. Y si alguien dice es porque era hijo de carpintero, el problema lo tiene la traducción, porque en griego la palabra de donde deriva carpintero es la palabra tecton, y tecton no es un carpintero, es un constructor que obviamente trabaja con la madera, sí, pero no es un carpintero al estilo tradicional como lo entendemos hoy, no, un maestro constructor, quien obviamente trabajaba con aquellos materiales que en la época se utilizaban. ¿Okay? Que eso incluye, por supuesto, la madera. Así que Joseph era un contratista y no era un contratista barato, ¿ok? Era un contratista de élite, ¿ok? Porque con esta fortuna mi hermano no va a aprender un oficio, le da para aprender un oficio, no le da para aprender un oficio sencillo ahí como para medio ganarse la vida, no, 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 mis hermanos. Así que la propia escritura manifiesta y demuestra la condición social de nuestro, de nuestro Señor. Así que mis queridos, hasta acá el estudio de esta segunda parte. Seguiremos avanzando en el tema de su educación y ahí estaremos hojeando un poco sobre el Evangelio de Lucas, de cómo fue su infancia y su juventud y obviamente su educación, ya que pues Jesús era un becado de por vida, ¿no? Así que una persona
era común que las personas becadas como estos se dedicaran a los estudios. Y eso lo vamos a tratar en el próximo tema. Bien, muchas bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima. Shalom, bendiciones.